Seguimos aquí a mano limpia, vamos a seguir hablando del tema de Cuba, por supuesto, vamos a centrarnos en lo que es ahora la sociedad civil, los derechos humanos, la transición interna con la oposición. Me acompañan, por una parte, Santiago Álvarez, activista anticastrista. Santiago, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Y también le damos algunas noches a René Gómez Manzano, opositor cubano. Gómez Manzano es firmante del documento La Patria es de Todos, junto a Marta Beatriz Roque, Félix Juane Carcasés y Vladimiro Roque, de los históricos, ¿no? Pudiéramos decir. Tengo que empezar por el anuncio de hoy, un anuncio histórico, 20 de julio, fecha para reabrir las embajadas. ¿Qué repercusiones puede tener eventualmente para la oposición interna y la causa de la democratización en Cuba, ese anuncio del día de hoy? En mi opinión, este proceso habría que situarlo a partir del 17 de diciembre. Yo creo que a partir de esa fecha, con todos los anuncios, las medidas que se han adoptado, se abre una nueva perspectiva para el pueblo cubano. Es decir, el pueblo cubano ha concebido esperanzas con estas... ¿Está esperanzado el pueblo cubano con eso? Sí, esa es la opinión general y con una circunstancia muy importante, que es que ya la retórica que durante más de medio siglo ha mantenido el régimen totalitario cubano, pues obviamente pierde toda viabilidad. Es decir, esto de culpar de todo al imperialismo yanqui, etcétera, después de ver esto, por ejemplo, el saludo correcto, respetuoso entre el señor Raúl Castro y el señor Obama en Panamá, y bueno, todas estas medidas que se han tomado, en particular hoy el restablecimiento de relaciones, por supuesto que se hace más difícil llevar cualquier propaganda, culpar a los Estados Unidos de la situación cubana. Y esto, el discurso de siempre, de años, de que este era un país racista, desde el momento que llega un presidente afroamericano a la Casa Blanca, ya ese discurso se les cae al piso por completo. Por supuesto. Gómez Manzano, en estas conversaciones Washington le dio la espalda a la oposición cubana. ¿Usted se siente traicionado, ignorado? ¿Debían haber contado con ustedes? ¿Hay quien dice que no, que era un acuerdo entre gobiernos? Sí, yo creo que esa es básicamente la opinión más acertada. Es decir, no era imprescindible contar con la oposición en este caso. Es una situación entre gobiernos. El gobierno de los Estados Unidos ha tratado de normalizar las relaciones. Ha dado una serie de pasos con respecto al gobierno cubano. Es cierto que hasta el momento el gobierno cubano no ha reciprocado esos pasos dados por la administración Obama, en este caso, pero bueno, yo espero que en algún momento tengan que hacerlo. Tengan que hacerlo porque de lo contrario sería una situación totalmente desequilibrada, una asimétrica por completo. Y cuando suceda, pues yo supongo que eso se revierta en cambios favorables para la situación del pueblo cubano, en particular desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, en particular desde el punto de vista de las posibilidades empresariales que actualmente están virtualmente cerradas para el ciudadano, que es objeto de una discriminación desde la hora en punto en que el gobierno se atribuye la posibilidad de dictar una ley de inversión, pero una ley de inversión extranjera, es decir, única y exclusivamente para extranjeros. Obviamente esto es una discriminación contra el nacional y entre otras cosas, pues esto deberá irse subsanando con el paso del tiempo. Santiago, su reacción. Mi reacción es que verdaderamente yo no doy tanta importancia. Obviamente, esto es un fracaso del régimen cubano que lo demuestra. Admite el fracaso cuando la única política que ellos han tenido constante durante 50 años es el antiamericanismo. Ellos han venido ahora y ellos han aceptado hacer relaciones, se han dado la mano con Obama, han dicho que van a mejorar, han hecho pasos para la inversión extranjera, como dice el doctor Gómez Manzano. Habría que preguntarse dónde el eslogan aquel de socialismo, muerte, dónde ha quedado, ¿no? Patria o muerte, venceremos. ¿Dónde está? No, la patria no la tienen, porque lo que han hecho es un desastre. Y la muerte no se ha muerto ninguno, todavía están vivos todos ellos. Pero lo que sí es importante es darse cuenta que todo esto es única y exclusivamente para ellos aferrarse al poder. Ellos no van a soltar el poder.
ellos se están viendo los caminos cerrados. Bueno, Raúl lo dijo el 17 cuando le habló al pueblo cubano, dijo que había que hacer una serie de cambios, que iban a cambiar su modelo económico para poder seguir subvencionando el modelo socialista. Lo dijo muy claro ese día. Eso es todo lo que ellos van a hacer. Nosotros, ahora, yo estoy representando a la Fundación Rescate Jurídico y nosotros estamos en un proceso que invitamos al doctor Reméndez Gómez Manzano. De fortalecimiento de la sociedad civil cubana. ¿Cómo es ese proceso? Para eso estaba hablando eso. Estaba diciendo que estábamos reuniéndonos con ellos porque creemos que el documento que ellos firmaron hace 18 años está ahora más vigente que nunca. Y esa sociedad civil cubana que está creciendo, esa oposición que está fortaleciéndose, tiene que tener una base en qué basarse. Y no hay un documento histórico más importante en el proceso de la liberación de nuestra patria, de la dictadura castrista, que en la patria es de todos. A ver, Gómez Manzano, hay varias propuestas. Se habla de una nueva ley electoral cubana. ¿En qué consistiría? Bueno, eso es lo que tendría que decir el gobierno. Es decir, anunciaron y publicaron en el diario oficialista Granma ese propósito de dictar una nueva ley electoral. Y la pregunta es en qué va a consistir esto, porque bueno, hay que... Pero en la Constitución actual cubana no está establecido el Partido Comunista como único gobierno. Exactamente. Único partido, quise decir. Ajá. Pero, por ejemplo, la Constitución, esta corruptela que existe actualmente, donde sencillamente en las elecciones a nivel provincial y nacional existe igual número de candidatos que el de cargos a cubrir. Es decir, una verdadera barbaridad, ¿no? Claro. Esto no está establecido en la Constitución. Entonces, bueno, esta pudiera ser una vía de esta reforma de la ley electoral, pero debo insistir que esto es una especulación de mi parte. No han anunciado nada concreto, simplemente dijeron que iban a reformar. Esa sociedad civil, ¿qué necesita? ¿Qué elementos necesita para nutrirse, para fortalecerse? Bueno, aquí habría repetir lo que decía Napoleón con respecto a la guerra. ¿Qué hace falta para ganar una guerra? Bueno, pues tres cosas: recursos, dinero, dinero y más dinero. Y en este caso, muchas comunicaciones, mucha información. Mucha información y estamos trabajando mucho en eso. El papel del exilio, ¿cómo debe interactuar el exilio? Hablamos de una oposición interna, oposición aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo deben interactuar? Bueno, yo diría, ante todo, debo constatar el papel fundamental que ha desempeñado el exilio, nuestros hermanos residentes en Miami, en otras partes de esta diáspora cubana, en ser la voz de los que dentro de Cuba no tenemos voz. No han tenido voz. Precisamente, por ejemplo, si emitimos un documento como La Patria es de Todos, si esto ha tenido cierta trascendencia, incluso si ha sido conocido por nuestros propios compatriotas residentes dentro de la isla, ha sido gracias al papel fundamental que, bueno, organizaciones como Rescate Jurídico, como otras organizaciones del exilio cubano, han realizado para hacer, digamos, para reforzar estas palabras que vienen desde Cuba y para que sean conocidas de la comunidad internacional y de nuestro propio pueblo, debido al control totalitario que ejercita y que ejerce el gobierno comunista sobre todos los medios de comunicación dentro de Cuba. Santiago, hablábamos de esa formación, de una serie de talleres, de foros que ustedes han hecho, hicieron en México. ¿Qué ha pasado con muchas de esas personas una vez regresan a Cuba? Bueno, de hace 3 días para acá estamos teniendo mucha información. Ojalá debía haberte traído información específica, pero como iba a hablar de otra cosa, hace un par de veces tuvimos aquí un seminario donde traímos 20 y pico de cubanos, opositores. Estuvimos una semana en la Casa Bacardí de la Tuvimos Universidad. Varios aquí en el programa. Estuvieron varios aquí. Y los instruimos en muchos aspectos, entre ellos computadoras, historia, economía, política, todo abierto al público. Aquí no se hizo nada subversivo ni nada escondido. Le dimos ciertos equipos. Esa es información a la que todo ciudadano tiene derecho. Tiene derecho. No estuvo restringida el acceso a nadie. Todo el que quiso ir entró. ¿Y ha habido repercusiones internas en Cuba contra ellos? De hace una semana para acá, empezando de Santiago de Cuba y moviéndose hacia el oeste, han
detenidos durante 7 horas, como hacen ellos, incomunicados a varios de los que estuvieron aquí. Les han quitado los equipos, les han quitado el pasaporte y le han dicho que no pueden salir más del país y que están siendo considerados enemigos de la patria. René, la política de puertas abiertas, yo hablaba en el segmento anterior con Marcelino Millares, me imagino que estaban escuchando la entrevista. Esa política, hay una política tradicional que ha habido durante 50 años de línea dura, así le llaman, y otra de puertas abiertas que se dice que puede cambiar y puede traer ciertos beneficios. La pregunta es la siguiente. Esa política de puertas abiertas puede ampliar, abrir horizontes, traer más información al cubano de a pie. Por ejemplo, la Iglesia, a raíz de la visita del Papa Juan Pablo II, después Benedicto XVI, ha ganado ciertos espacios internamente en la isla. Y la oposición, y le pregunto, me da la impresión de que también. Y voy por aquí. Cuando ustedes hicieron ese documento, La Patria es de Todos, importantísimo, todos ustedes pagaron un altísimo precio por haber redactado ese documento. Hoy día las repercusiones internas contra la oposición no son iguales. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué? Bueno, yo diría que este es uno de los cambios que introdujo el general de ejército Raúl Castro con respecto a su hermano mayor y predecesor en el cargo. Es decir, evitar estas represiones, como por ejemplo la que se realizó en el año 2003 durante la llamada Primavera Negra, donde sencillamente, bueno, una serie de personas fueron objeto de unas farsas judiciales, detenidos, sancionados a sanciones, penas draconianas de 20 y tantos años de prisión inclusive. Esto produjo una reacción internacional tremendamente desfavorable y es evidente que el régimen castrista ahora, en este momento, pues no desea incurrir nuevamente en esta situación. Entonces, en ese sentido han cambiado las modalidades represivas. El régimen opta por detenciones que en ocasiones son de horas, como decía el compatriota Santiago, en otras ocasiones han sido de días, incluso cuando la detención o la prisión, para ser más exacto, se prolonga, evitan lo que es llegar a la fase de una acusación formal y a la celebración de un juicio. A veces han tenido personas durante 2 años y pico. A mí mismo me tuvieron durante año y medio, más de año y medio en prisión, durante mi segunda prisión política, y un buen día me dijeron, no, recoja todo lo suyo, usted se va para su casa. Y entonces, bueno, es como si me hubieran dicho, no, aquí no ha pasado nada. Pero claro, el año y medio, año casi y 7 meses, eso no hay quien lo quite. Entonces, ese tipo de represión es la que realizan. Ellos están evitando desde hace ya años, yo diría que es una nueva modalidad represiva, desde que el general de ejército Raúl Castro asumió el poder, evitan juicios, evitan sanciones desmedidas, evitan esta reacción, este rechazo a lo interno nacional y esta reacción internacional que concitan este tipo de actitudes. Santiago. Yo creo que sí ha cambiado mucho. No es que uno sea mejor que el otro. Los dos son igual terroristas, igual asesinos, igual de tiranos. La única cosa que Raúl Castro está cediendo a la presión que le han puesto los gobiernos europeos, lo necesita los créditos, necesita dar... El cambio no es por buena voluntad, sino porque tienen que hacer... Ellos no tienen buena voluntad, ellos son terroristas y asesinos y se van a morir así. Ellos van a tratar de consolidar su poder. ¿Cómo van a consolidar su poder? Haciéndole creer a los gobiernos que ellos le pueden sacar algo, que están siendo más benévolos, que están siendo más demócratas cuando no lo son. A estos hombres y a estas mujeres que vinieron aquí, se les han metido en la casa, les han robado todo, no solo los equipos electrónicos, les han roto colchones, les han violado la casa, les han hecho actos de represión, se ha llevado al que ellos quieren preso, lo tienen preso aterrorizándolo por 7 horas incomunicado y después lo sueltan. Voy a terminar con una pregunta incómoda para algunos, pero yo siempre la hago. Todo el mundo que pasa por aquí le he hecho esta pregunta y ustedes estaban hablando de elecciones libres y pluripartidistas en una Cuba democrática que todos queremos. ¿El Partido Comunista debe participar de esas elecciones? Yo creo que sí.
Obviamente, cuando lleguemos a ese momento, yo diría que sería un nuevo Partido Comunista. Porque no hay que olvidar la experiencia de toda la Europa central y oriental, donde los elementos verdaderamente reformistas del Partido Comunista han tomado parte importantísima en la realización del cambio político. Entonces, Cuba no tiene por qué ser una excepción en este sentido. Yo estoy convencido de que la mayoría neta de los militantes del Partido Comunista de Cuba, que es un partido minoritario, ciertamente, son unos 800.000 miembros, un país de 11 millones de habitantes. Pero bien, la mayoría de esos militantes del partido son personas que están convencidas de la necesidad de cambios profundos, no los cambios estos cosméticos, limitados, vergonzantes que realiza el gobierno, que está realizando el gobierno de Raúl Castro, no esto, sino cambios profundos, cambios... el mayor golpe para ellos sería que nadie los votara, que nadie votara por ellos, en una elección, en una elección pluripartidista. Sí. No, y de todas maneras siempre está el factor este, es decir, sería un nuevo Partido Comunista, es decir, serían los comunistas que ya controlan su partido político para realizar cambios con vistas a la realización de cambios democráticos. Esto es importantísimo, es decir, no sería el mismo partido inmovilista de la actualidad. René, un placer haberlo conocido. Durante años he hablado de usted, he dado información, he reportado, ha sido un placer conocerlo personalmente. René Gómez Manzano, opositor cubano, Santiago Álvarez, activista anticastrista. Gracias, Santiago. Y yo también creo que en una democracia el Partido Comunista, siempre que se cumpla la Constitución, puede participar. Me gusta escuchar esas palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Vamos a la pausa. Al regreso, el analista político venezolano Alexis Ortiz nos presenta su libro En Miami, todos seremos felices. Vamos a contarles de qué se trata.